Apreciada audiencia, en esta ocasión estaremos tocando un tema muy pertinente en los tiempos de hoy. Hablamos un poco de los sistemas educativos del mundo. Cada día se habla de una lista muy larga de cuáles son los mejores sistemas educativos que hay en el mundo. Pues bien, hoy conoceremos dos de ellos. Bueno, de entre los 4 primeros lugares encontramos número 1 Finlandia, número 2 Bélgica, número 3 Singapur y número 4 Suecia. Suecia. Muy bien. En ese orden de ideas estaremos compartiendo acá con el médico Henry, con el licenciado Albey, la licenciada Susan Ballesteros. Algunos aspectos importantes tomaremos como referencia el mejor de ellos, que está en el número 1, el sistema educativo de Finlandia, y haremos algunos comparativos con el sistema educativo colombiano. Bueno, tomemos entonces el primer tema. ¿Cómo está conformado el sistema educativo? ¿Realmente cuáles son los niveles de formación y las edades en que los niños apuntan en este sistema? Escuchemos entonces a la licenciada Susan Ballesteros, hablándonos un poco de cómo opera en el número 1 Finlandia. Muchas gracias, Esther. Bueno, básicamente en Finlandia tenemos 2 niveles de educación obligatoria. Uno es el nivel de primaria y el segundo es el nivel de secundaria. En este caso, en Singapur los estudiantes inician su escolaridad a los 7 años y la finalizan a los 16 años. Esta educación es completamente obligatoria y totalmente gratuita. Los estudiantes de educación básica conservan su mismo docente hasta que finalizan sus 6 primeros años y los últimos años tienen unos docentes de áreas específicas. En el caso de secundaria hay 2 clases de secundaria. La académica, que es para los estudiantes que deciden optar por educación superior en la universidad, y la educación técnica, que es para aquellos estudiantes que deciden iniciar a laboral. Muy bien, interesante este tema. Entonces, ¿cómo opera aquí en Colombia? ¿Cómo está conformado realmente el sistema educativo en Colombia? Cuéntanos un poco, licenciado Albey. Gracias, Esther. En Colombia, al igual que en Finlandia, hay educación gratuita desde grado 0 hasta grado 9. La educación inicial es a los 5 años, en el grado de transición o preescolar. Luego viene la básica primaria, 5 años, viene la básica secundaria, que son 4 años de 6º a 9, y hay una educación media, que son grados 10º y 11º, es básicamente lo que, como está constituido desde 0 a grado 11. Bueno, ¿y cuáles son las edades que realmente, si la licenciada Susan nos hablaba de que inician en Finlandia a los 7 años, aquí en Colombia, entonces, ¿a los cuántos años inician? En Colombia, el grado preescolar, para que un niño ingrese a preescolar debe tener 5 años cumplidos. Entonces, en ese orden de ideas, si entra a primaria, la básica primaria estaría desde los 6 hasta los 10 años. Y la básica secundaria estaría aproximadamente los 10-11 años hasta los 16-17 años. Sí, porque estamos encontrando aquí en Colombia que se es bachiller ya sobre los 16-17 años, que inclusive terminan optan por su título de bachiller, pero todavía como que desconocen mucho de lo que pasa a su alrededor. En estos 2 sistemas, ¿cuál es el rol, el papel que juega el docente? Pero más que el rol, yo diría, ¿cuáles son el nivel de formación que debe tener el docente para articularse en un proceso pedagógico en cada uno de los 2 países que estamos analizando en el día de hoy? ¿Cuál es también ese rango salarial al que puede aspirar una persona que se vincule a la educación en estos 2 países? Y cerraremos sintonizándonos en torno al reconocimiento que debe tener esta profesión en cada uno de los 2 países. Iniciemos, médico Henry. Gracias. Bueno, en Finlandia no cualquier persona puede ser docente. Partamos de ese hecho. Para las personas que aspiran a ser docentes, ellos tienen que hacer una carrera de formación bastante amplia, donde se presentan miles de personas
aspirando a ser docentes tienen que cumplir una serie de requisitos. Cada 3 años los están evaluando y de acuerdo a si, por decir un ejemplo, su evaluación sale positiva, pueden continuar ejerciendo la profesión y fuera de eso le dan como una especie de bonificación. Como había dicho anteriormente nuestra compañera Susan, en la educación básica habían docentes, 2 tipos de docentes. Los primeros 6 años están los docentes de aula, que son los que acompañan desde al niño, desde que inició el proceso de primaria hasta que termina esos primeros 6 años. Estos docentes tienen que tener como mínimo una maestría en pedagogía. Posteriormente viene los últimos 3 años de esa básica, vienen que son los docentes de asignatura, que son docentes que están especializados en una área, en una asignatura específica. Estos docentes deben tener maestría en esa asignatura, ¿sí? Cuando ya pasan a secundaria, entonces en la secundaria también, como ha dicho Susan, existía una secundaria general y una secundaria profesional. Para ambos casos, además de tener la maestría en pedagogía y además de tener la maestría de profundización en el área específica. En el área específica, tienen que demostrar que están haciendo otro estudio profesional. Y ya a nivel universitario, entonces tienen que ser todos los docentes de universidades allá tienen doctorado, además de que tienen los demás estudios de preparación, las maestrías, tienen que tener su doctorado para poder ejercer la profesión. Me imagino que el rango salarial entonces será muy amplio, pues si vamos a hablar de doctorado, postdoctorado, es un nivel de formación bien exigente. Mira, justamente la parte salarial en Finlandia para los docentes es muy alta, dado que esa exigencia porque tenga una excelente formación los hace ser reconocidos a nivel social como una de las profesiones con mayor crecimiento y más respetadas del país, ¿sí? De tal manera que el maestro o el educador en Finlandia tiene un rango salarial muy alto y que puede mejorarse cada 3 años después del examen de valoración que se le hace, es decir, que él, aparte de su salario, va a tener una bonificación bastante significativa en su salario cada 3 años. Bueno, yo quisiera tener como más o menos idea, si hablamos en euros, en dólares, en pesos, ¿a cuánto asciende ese valor? El promedio de un docente en Finlandia son aproximadamente $2.500, es decir, en pesos colombianos aproximadamente unos 7,5, 8 millones de pesos, el promedio. De acuerdo con el anterior presidente de la República que dijo que el promedio de un docente en Colombia está en 6.400.000 pesos. Yo imagino que a muchos docentes en la casa tuvieron que decirles, bueno, ¿usted qué hace con los otros 5 millones de pesos? Que no llegan a la casa, que aquí no llegan. Están ganando, que aquí a la casa no están llegando. Eso es debido a que, en el caso colombiano, existe todavía el escalafón nacional docente, que de nacional en este momento no tiene nada porque se denominó o se denomina todavía 2277 del año 79. Yo escuchaba que decían algunos docentes que me decían, es que yo estoy en escalafón 7º. Yo le decía, bueno, ¿y cuánto eso equivale en pesos? Me decían, el escalafón 7 está en 1.653.000 pesos. Yo decía, 1.600.000, escalafón 7, si soy a mitad de la carrera para llegar al 14, o sea, que ¿a cuánto asciende el que esté en categoría 14, lo máximo? Para el año 2018 el escalafón 14 estaba alrededor de los 3.600.000 pesos. Casi el 50%. Que equivale más o menos a $1.100, $1.200. 50% de lo que pagan en Finlandia. Gracias, Esther. Cuando se abre el escalafón 1278, en el año 2001, el gobierno nacional congeló el escalafón. Y en el 2005 creó el escalafón 1278. Los primeros docentes que se posesionaron en el 2005, en julio del 2005, allí se clasifica al docente de acuerdo con sus estudios en 3 escalas, A, B o C, y 1, 2 y 3. Ahí ya son un poquito más amplios esos salarios, ¿cierto? Allá puede ascender a 2A, 2B, 2C y 2D.
Tengo entendido que está sobre 2 millones, 2.200.000. En este momento están aproximadamente 2.400.000 pesos. Bueno, aguanta un poco más. Para pertenecer al escalafón, al grado 3, se requiere ser magíster. Una maestría que le dé soporte a su área. Pero, a diferencia del decreto 2277, que era el profesional o el educador, estudia y va y presenta su diploma, su certificado, y de otra manera, también por tiempo de servicios, 3, 4 años se podía ascender. Cada 3 años sube. Ahora, un profesional puede estudiar la maestría, pero además de eso tenía que presentar un examen. Si no pasaba el examen con más de 80 puntos, no se le permitía ascender. En teoría, porque en la práctica eso no se aplica. Se está aplicando. Hay docentes que pasan 4, 5, 6, 7 años y no pueden ascender por el lado del examen. Desde hace 2, 3 años se está usando que se grabe un video de las actividades. Un docente graba una clase, un directivo graba una reunión con docentes, una reunión con padres. Una capacitación. Y también eso para ascender, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Es decir, que si el gobierno no tiene el presupuesto para ascender a, digamos, 5.000 docentes, entonces se ascienden a 2.500 si el presupuesto da para eso, y los demás tienen que presentarse luego. Okay. Eso para el sector público, ¿no? Para Aclarar. el sector público. Porque en el sector privado los rangos de estudio básicamente corren por cuenta propia del interesado y los rangos salariales están con el primer decreto que hablaba el licenciado Arbey. O sea, los rangos están en categorías de 1 a 14 y la mayoría que queman 5 años sus pestañas en una universidad adquieren el título de licenciados y el sueldo es de 1.653.000. Instituciones educativas, si se pueden llamar así, en las cuales a un docente no se le está reconociendo ni siquiera el millón de pesos. Ni siquiera exacto la Y categoría. no son jornadas de 6 horas u 8 horas, sino son jornadas De que 10 pueden horas. ser de 6 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados tienen que ir a trabajar mediodía, hacer actividades extracurriculares, nivelaciones. Y cerramos este panorama aclarando que en Colombia el reconocimiento del docente, pues precisamente los niveles salariales son tan pequeños, porque no se da ese prestigio al formador de formadores. Esa es la triste realidad. Escuchemos ahora qué pasa con respecto a la inversión que realizan los gobiernos en estos países en materia de educación. En el caso de Finlandia, es el cuarto país a nivel mundial que invierte más dinero en el sector educativo. Dentro de su Producto Interno Bruto está asignando un valor del 12% para el sector educativo. Sin embargo, es importante aclarar que los finlandeses aportan en impuestos desde el 44% de su salario hasta el 60% de su salario para la educación, de tal manera que esa inversión que hace, porque lo que hace el ciudadano es invertir, garantiza que la educación sea completamente gratuita en términos de servicio, de alimentación, de transporte, de cualificación docente, porque esa gratuidad también se da hasta a nivel de maestría y posgrado, doctorado, de tal manera que ellos mismos invierten en su propio beneficio. Retribución, sí. ¿Y en Colombia cuál es? En Colombia y el Panamá, en cuanto con respecto al Producto Interno Bruto, se invierte el 5.8%. Ahí está la diferencia de la calidad que debemos entregar. Ahora, lo importante es cuánto es el Producto Interno Bruto de Finlandia y cuánto es el Producto Interno de Colombia. Entonces debe ser el de Colombia muy inferior y el porcentaje es la mitad de lo de Finlandia. Y, perdón, algo también muy importante ya con base en lo que hemos hablado. ¿Por qué el éxito, por qué la calidad tan alta de la educación finlandesa? Y esto radica en que, uno, el aporte que hace el gobierno, la parte presupuestal, y dos, en esa gratuidad que tienen todos los servicios, todo lo que es escolaridad es gratuita, alimentación, materiales, transporte, y el transporte, por ejemplo, es gratis, y si la persona vive más de 5 kilómetros de su colegio, el transporte es gratis.
Y por eso, y el otro aspecto importantísimo es que como la máxima institución es la que determina los lineamientos curriculares y se acogen las instituciones privadas y públicas, entonces allá no hay diferencia en que mi hijo esté estudiando, por más de que yo tenga un estrato económico muy alto, como tanto los colegios privados como públicos son excelentes, su formación académica, entonces da lo mismo que mi hijo lo ponga en un colegio privado que lo ponga en un colegio público. De hecho, la mayoría de los estudiantes están en instituciones públicas. Claro. Son muy pocos los muchachos que están en instituciones privadas. Y allá no importa si está en privada o pública porque la excelencia, la calidad en la prestación del servicio educacional es excelente. Bueno, yo quiero cerrar esta tertulia, primero agradeciéndole aquí a los ilustres que nos acompañaron en la jornada de hoy y haciendo una reflexión, y más que reflexiones, como una tarea para el padre de familia. ¿Qué pasa con el padre de familia en estos dos sistemas? Yo leía en estos días, en Finlandia, las jornadas laborales son mucho más cortas. Aquí, si la jornada escolar del niño va de 4 horas, 5 horas máximo, la jornada de los padres está casi que a la par, dice que de 6 horas. De tal manera que cuando llega y recibe el niño en casa, pues lo que hace es, no hay tareas, entonces disfruta el tiempo de acompañamiento en actividades culturales, del desarrollo de habilidades sociales, complementando y visitando la familia, que es lo que no podemos decir que ocurre aquí en Colombia, porque aquí entonces el padre de familia, que están haciendo, entregándole toda la responsabilidad al colegio, a la escuela, diciéndole desde las 6:30 de la mañana dejo acá a mi niño y me voy a trabajar. Y el padre de familia cada día se pierde más, se desvincula más de los lazos de seguimiento y acompañamiento con su hijo. Llega al colegio, si acaso el día que entregan calificaciones, a reclamarle al profesor o al rector o al coordinador porque mi hijo va mal. Y entonces aquí es donde tenemos que, otro tema para la próxima ocasión, en el próximo conversatorio que hablaremos, es la responsabilidad de los padres. ¿Dónde está quedando en este sistema educativo actual? No se pierdan nuestro próximo conversatorio. Gracias.